Buen día a todos, familia, espero se encuentren muy bien el día de hoy y siempre. El día de hoy veremos el tema la paradoja de la ultrainformación y el arte de la ignorancia estratégica, ya que un exceso de datos nos conlleva a paralizarnos y la libre decisión de no saber de todo nos trae una calma. Aclarando que el contenido de este video es meramente una opinión personal. El dilema del siglo XXI. En el amanecer de la era digital, la promesa fundamental de la tecnología fue la democratización del conocimiento. Se asumió de forma lineal que un mayor acceso a los datos se traducía automáticamente en una sociedad más sabia, equitativa y capaz de tomar decisiones óptimas. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI han revelado una realidad mucho más compleja y neurótica. La ultrainformación no ha erradicado la incertidumbre, la ha sofisticado. Hoy en día el ser humano promedio interactúa con más datos en una sola jornada de los que un individuo del siglo XVIII consumía en toda su vida. Este fenómeno ha transformado el paisaje cognitivo global, dando lugar a una de las contradicciones más profundas de nuestra época, la paradoja de la ultrainformación. A medida que el volumen de datos disponibles tiende al infinito, la capacidad humana para procesarlos, discernir su veracidad y actuar de manera efectiva se reduce drásticamente. Ante este colapso por saturación, emerge una disciplina indispensable para la supervivencia intelectual y emocional, la ignorancia estratégica. La paradoja de la ultrainformación, definición y mecanismos. La paradoja de la ultrainformación puede sintetizarse en una premisa: el exceso de información genera escasez de atención y parálisis en la acción. Para comprender este fenómeno, es crucial recurrir a la famosa tesis del economista y premio Nobel Herbert Simon, quien en 1971 anticipó con asombrosa precisión el diseño de la economía digital actual. En un mundo rico de información, la abundancia de información significa la escasez de algo más, la penuria de lo que sea que esa información consume. Lo que la información consume es bastante obvio: consume la atención de sus receptores. El ruido contra la señal. En la teoría de la información se distingue entre la señal, el dato valioso, verídico y relevante, y el ruido, el dato irrelevante, redundante y falso. En un ecosistema hiperconectado, el crecimiento del ruido es exponencial, mientras que el crecimiento de la señal es, en el mejor de los casos, lineal. La consecuencia directa es que el esfuerzo requerido para filtrar el ruido, encontrar la señal, aumenta a un ritmo que supera nuestras capacidades biológicas de procesamiento. Disponer de 10.000 análisis económicos sobre el mercado financiero nos hace ver que un inversor tome una mejor decisión que si dispusiera de 3 informes de alta calidad. Al contrario, la acumulación de datos contradictorios anula su capacidad predictiva. Patologías cognitivas de la era de la sobrecarga. El cerebro humano, evolutivamente diseñado para valorar la información como un recurso escaso que garantizaba la supervivencia, saber dónde había agua o qué tribus eran enemigas, no está preparado para el buffet libre e infinito de la red. La exposición continua a la ultrainformación genera disfunciones psicológicas y cognitivas medibles. Hay una fatiga por decisión, parálisis por análisis. Cuando el abanico de opciones y datos es demasiado amplio, el coste cognitivo de tomar una decisión se eleva. El cerebro agota sus recursos de glucosa evaluando variables infinitas, lo que conduce a 2 escenarios: la postergación indefinida de la acción o la adopción de decisiones impulsivas y deficientes por puro agotamiento. El secreto de la atención y la fragmentación mental. Las plataformas de distribución de información, redes sociales, agregadores de noticias, motores de búsqueda, basan su modelo de negocio en la economía de la atención. Para retener al usuario, fragmentan el contenido en píldoras hiperestimulantes que activan circuitos de dopamina. Esto destruye la capacidad de atención sostenida, necesaria para la lectura de libros o el pensamiento complejo, y la sustituye por una atención hiperfragmentada, donde el individuo salta de un estímulo a otro sin consolidar la memoria a largo plazo. La infoxicación emocional, el sesgo de la negatividad.
La información que circula con mayor velocidad en las redes sociales es aquella que evoca emociones de alta activación, principalmente la indignación, el miedo y la ansiedad. La exposición constante a un flujo global de tragedias, crisis, polarización política genera un estado de alerta crónico, distorsionando la percepción de la realidad del individuo, que empieza a percibir el mundo como un entorno mucho más peligroso y hostil de lo que estadísticamente es. El concepto de ignorancia estratégica. Frente a este panorama hostil, la solución no pasa por desarrollar mejores algoritmos de filtrado personales o por intentar aumentar nuestra velocidad de lectura. La respuesta es filosófica y metodológica: la adopción de la ignorancia estratégica. La ignorancia estratégica no debe confundirse con el analfabetismo, la apatía intelectual o la negligencia cívica. No es la incapacidad de aprender, sino la decisión consciente, selectiva y deliberada de no saber sobre ciertos temas, prescindir de determinados flujos de datos y rechazar el ruido ambiental con el objetivo de preservar la cordura, el enfoque y la profundidad intelectual. La implementación práctica: cómo cultivar la ignorancia estratégica. Pasar de la teoría a la práctica en una sociedad diseñada para la adicción digital requiere de un diseño de entorno riguroso. No se trata de confiar en la fuerza de voluntad, sino de estructurar defensas tecnológicas de comportamiento. Diseñar barreras tecnológicas es la erradicación de las notificaciones. El teléfono inteligente debe configurarse en modo silencioso permanentemente, eliminando toda alerta visual o auditiva. Asincronía radical. El correo electrónico y las plataformas de mensajería laboral deben revisarse en horarios fijos y limitados. Bloqueadores de feeds. Utilizando herramientas de software que eliminen los muros de sugerencias de plataformas como YouTube, LinkedIn o portales de noticias, transformándolas en herramientas de búsqueda pura. El filtro de la relevancia a largo plazo. Antes de consumir cualquier pieza informativa, conviene aplicar la regla del año. ¿Tendrá esta información alguna relevancia para mi vida, mi carrera o mi comprensión del mundo dentro de un año? Abrazar la desconexión social sin culpa. Uno de los mayores obstáculos para la ignorancia estratégica es el fenómeno conocido como el FOMO, que es el miedo a perderse algo. El practicante de la ignorancia estratégica transforma el FOMO en aprender a responder con naturalidad ante un círculo social o profesional. No estoy al tanto de ese tema, decidí no seguirlo. Perspectiva institucional y liderazgo. El liderazgo enfocado. Los líderes más efectivos de la actualidad actúan como feroces cortafuegos de información para sus equipos. Entienden que su rol no es proveer más datos, sino sintetizar la complejidad y dictar qué variables deben ser ignoradas. Un exceso de indicadores clave de rendimientos equivale a no tener ningún indicador. La ignorancia estratégica corporativa implica definir una o dos métricas fundamentales y prohibir explícitamente que la organización gaste energía midiendo y discutiendo variables secundarias que solo aportan ruido estructural. El futuro pertenece a los selectivos. La libertad en el siglo XX se definió en gran medida como el acceso libre a la información y la lucha contra la censura de los regímenes totalitarios que pretendían ocultar la verdad. En el siglo XXI, el paradigma de la opresión ha cambiado sutilmente. Ya no se censura ocultando información, sino saturando los canales hasta que el ciudadano común es incapaz de distinguir la verdad de la mentira o lo relevante de lo baladí. El exceso de datos funcionan como la niebla de guerra más eficiente de la historia. La ignorancia estratégica no es un repliegue hacia la cobardía intelectual, es la máxima expresión de la soberanía cognitiva. Al decidir conscientemente que ignorar, recuperamos el dominio sobre nuestra atención, nuestro tiempo y, en última instancia, sobre el rumbo de nuestras vidas. En un mundo donde toda la información es barata, infinita y ruidosa, saber ignorar es el nuevo superpoder. Muchas gracias por darte un tiempo para escuchar. Te recomiendo que sigas informándote, orientándote y no tomar nada de lo que lees o escuchas como absoluto definitivo. Nos vemos en el siguiente. Sígueme y dime tú. ¿Crees que tengas un exceso de información en tu teléfono? ¿Crees que estás consumiendo información de calidad o de otra manera?
¿Qué estás dispuesto a hacer para empezar a ignorar todo lo que sucede en la red? Te leo en los comentarios y paz.